Vamos a orar presentando a mi Padre el ministerio de la palabra para la gloria de Dios en el nombre del Señor Jesús. Padre, gracias por esta tarde. Te pido, Padre, que tu Santo Espíritu, que es vida, tu Santo Espíritu que ministra en medio de la iglesia, que ministra a tu pueblo, te pido que esté con nosotros, dándonos sabiduría, entendimiento, revelación de tu palabra. Señor, en tus manos encomiendo ese ministerio, sea para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Tengo un tema que poco se ha tratado en nuestro medio y lo he titulado ¿Qué vida vivió Jesús para que el Espíritu Santo posara sobre él y permaneciera sobre él? Porque una cosa es que pose sobre la persona y otra cosa es que permanezca ahí. En la Biblia tenemos un buen informe acerca de ello. Hay hombres que encontraron y vieron en la vida de Jesús a un hombre totalmente diferente. Por eso quiero que a través de un recorrido por la Biblia miremos algunos textos que nos ayudan y nos informan. Hay hermanos que nos informan cuál fue la vida de Jesús. Primera información que quiero participar está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22, que dice la palabra para la gloria de Dios. Habla el apóstol Pedro y dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Aquí este hermano nos está dando testimonio acerca de Jesús. Él anduvo con Jesús y él se dio cuenta cuál era el comportamiento de este hombre llamado Jesús y no vio nunca en su andar con él, no vio pecado, no vio ninguna transgresión. Su boca siempre habló verdad, siempre. Entonces este hombre da testimonio de lo que Jesús el Señor vivió, y eso es importante porque está registrado en la Biblia para poder nosotros encontrar por qué el Espíritu Santo posó sobre la vida de Jesús y permaneció allí. La Biblia nos da la aclaración sobre esto. Quiero que pasemos a otra cita que está en San Juan, capítulo 1, 32 y 33 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahí tenemos otro hombre de Dios dándonos testimonio acerca de Jesús, pero aquí hay una aclaración bonita. Dice que él no lo conocía, él no conocía a Jesús, o sea, Juan no conocía a Jesús, pero dice que el que lo mandó a predicar le dio una señal. ¿Y cuál fue la señal que le dio? Dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahí Juan estaba seguro, Juan lo vio. Juan vio cómo el Espíritu Santo descendía sobre Jesús. Dice la Escritura que cuando Juan lo bautizó en las aguas, dice que al salir Jesús del agua, se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y posó sobre él. Y hubo una voz en el más allá que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Entonces Juan es un testigo ocular y oyó la voz divina y vio al Espíritu Santo que descendía sobre él. Eso es algo de los testimonios que la Biblia nos presenta, hombres presentándonos lo que vieron en Jesús. Jesús no fue un hombre cualquiera. Aunque Jesús estaba en un cuerpo humano, aunque Jesús el Señor tenía que, para alimentar su cuerpo, tomar alimento, aunque Jesús el Señor para satisfacer su sed tenía que beber líquido, y para ir de un lado a otro tenía que ir en un barco o en un burrito, él se cansaba común y corriente. Él necesitaba dormir. La Biblia nos lo muestra que necesitaba dormir. Pero Jesús fue un hombre totalmente diferente. En él posó el Espíritu Santo, no por raticos.
el Espíritu Santo estuvo sobre él. Isaías habla sobre eso y dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Habla Jesús. O sea, en la vida de Jesús el Señor reposó el Espíritu Santo y fue el Espíritu Santo el que lo llevó a un gran ministerio. Pero yo quiero ahora, ya que vimos una parte de los testimonios que los hombres nos dan de Jesús, yo quiero que pasemos un momento a la vida de juvenil o a la vida joven de Jesús. Vamos a ver en San Lucas, capítulo 2, versículos 51 y 52, lo que nos dice la Escritura. Dice, y descendió con ellos, o sea, con los padres, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tomo esta porción de la palabra para que veamos que la Biblia nos muestra a ese joven Jesús. Cuando aquí está hablando la Biblia que regresó con ellos, fue que había estado en Jerusalén a la edad de 12 años, se le perdió a papá y a mamá y lo encontraron en el templo, dice la Biblia, hablando con los doctores, respondiéndole las preguntas y preguntándoles cosas celestiales. Cuando viene María, su madre, se lo lleva, dice que se fue con él, con su madre y su padre para Nazaret nuevamente. Dice que permaneció con ellos. Y si mis hermanos miran la Biblia, después de los 12 años hasta los 30 años, la Biblia no habla nada de Jesús. Nada. De los 12 a los 30 años no habla la Biblia nada de Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. O sea, ese jovencito de los 12 a los 30 años fue un joven sometido a papá y mamá. Fue un joven obediente, no como la otra gente que hace las cosas como quiere. Y recuerden que Jesús el Señor, siendo el hijo mayor de la familia, él tuvo más hermanos y hermanas. Y de pronto los hermanos y las hermanas salían para un lado y otro, jugaban, iban a un lado, iban a otro. Pero Jesús fue diferente. Dice que estaba sujeto a ellos. Eso me parece muy, muy precioso. Como un joven de la edad de 12 años en adelante es un muchacho que quiere explorar por un lado y correr para un lado, ir a un lado, ir al otro. Pero este joven llamado Jesús no fue así. Fue un joven totalmente sometido a sus padres. ¿Y qué sucedió? Dice que y Jesús crecía, versículo 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este jovencito comenzó su crecimiento normal, vino a ser una persona adulta, común y corriente, pero había cosas especiales en él, había sabiduría. A ver, ¿quién le habría dado esa sabiduría al Señor Jesús? El Espíritu Santo que estaba sobre él, porque aunque no estaba en el ministerio, aunque estaba en la casa, con papá y mamá y con sus hermanos y sus hermanas, pero allí estaba el Espíritu Santo sobre él. Y dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Este Jesús caía muy bien dentro de la gente. Caía muy bien. La gente les gustaba cuando Jesús llegaba a su casa, a algún mandado que lo mandaban, Jesús era bienvenido ahí. Porque, vuelvo a hacer mención, este Jesús tenía algo especial en su vida. Algo muy especial en su vida. Y recordemos que el tiempo que Jesús vivió sometido a papá y mamá, de seguro que los padres le dieron una buena enseñanza. Porque José y María eran conocedores de lo que Jehová el Señor le había dicho al pueblo de Israel. Ellos conocían los mandamientos, conocían las ordenanzas, habían oído los estatutos que Jehová les había dado al pueblo de Israel. Y de seguro que ellos le enseñaron a su hijo Jesús, juntamente con sus dos hermanos, con sus otros hermanos, les enseñaba a sus padres la palabra. Y para eso quiero que miremos cómo era la enseñanza que los padres
judíos daban a sus hijos. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9. Dice la Escritura: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Estas palabras que el pueblo de Israel había oído, habían recibido orden de parte de Dios, que eso tenían que repetirlo a sus hijos, enseñarle a sus hijos. Aunque Jesús el Señor era Dios, pero Él estaba en un cuerpo humano. Tanto que la Biblia dice que Jesús iba al templo a leer la Escritura. Eso prueba que Él se iba a alimentar. ¿A dónde aprendió eso? En casa. Sus padres de seguro que le enseñaron a su hijo, a todos sus hijos, y ahí estaba Jesús, les enseñaron la palabra, les leían la Escritura, y al leerle la Escritura les enseñaron el respeto al prójimo, les enseñaron el cumplimiento, que cuando dieran su palabra la cumplieran, les enseñaron sus deberes de responsabilidad en los trabajos. De seguro que tanto Jesús como sus hermanos fueron muy bien enseñados por José y por María. ¿Por qué por ellos? Porque vuelvo a hacer mención, ellos conocían la ley, ellos conocían la palabra, ellos sabían plenamente lo que Jehová había dicho para el pueblo de Israel. Estando ese joven ahí en casa, su papá fue carpintero. Yo quiero que miremos en Lucas 2:7. Primero quiero mostrar, Jesús fue el hijo mayor de la familia. Dice en versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo que quiero tomar énfasis es, dio a luz a su hijo primogénito. O sea que Jesús fue el mayor, fue el hijo mayor. Y como mayor que fue, como hermano mayor que fue en la familia, de seguro que él fue un muchacho de un ejemplo espectacular y especial para su resto de hermanos. Hablando de Jesús, su vida fue excelente en todas las áreas en su juventud. Como muchacho de ejemplo a sus hermanos, fue algo precioso. Y además, como había aprendido la carpintería, Jesús tomó el lugar del papá para ser el carpintero, el que hacía los trabajos para adquirir el sustento para su familia, o sea, para la mamá, papá y sus hermanos. Ya Jesús era un hombre hecho y derecho, pongámosle 25 años. Era el que trabajaba en la carpintería. San Marcos capítulo 6, verso 3. Mire el testimonio que da la palabra acerca de Jesús. Habla a la gente y dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Veamos que aquí la gente da testimonio y señalan a Jesús no como un hijo cualquiera, no como un muchacho cualquiera. Señalan a Jesús como un hombre trabajador, como un hombre ocupado en sus labores. Y había aprendido la carpintería. Ahora mi pregunta, ¿cómo serían esos trabajos que Jesús hacía? Excelentes. Me imagino que la gente, si trabajaban los dos en la carpintería, si trabajaba el papá y Jesús en la carpintería, me imagino que la gente diría, yo espero que Jesús se desocupe para que me haga mi trabajo. Porque en la vida de Jesús había una gracia sobrenatural. Recuerden que el Espíritu Santo posó sobre él. Y los trabajos que Jesús hizo fueron trabajos excelentes. Él no, si le mandaban a hacer una mesa, no buscaba la peor madera. Seguramente que buscaba la mejor madera. Hacía el trabajo con excelencia. Hacía las labores de la mejor manera
de la manera más agradable para la gente, porque a Jesús el Señor le había enseñado desde la casa un buen comportamiento, una buena responsabilidad. Y aunque no estaba trabajando en el área espiritual, pero Jesús sabía a qué había venido a este mundo. Yo quiero que miremos en San Juan capítulo 6, versículo 38. Hago mención nuevamente. Jesús aquí, como carpintero, no está llevando adelante un trabajo ministerial de edificación a la gente. No, está llevando un trabajo material de hacer bancos, de hacer mesas. Estaba de carpintero. Pero Jesús, el Señor, sabía que debía de hacer las cosas bien hechas porque había uno que lo había enviado. Y ese que lo había enviado lo vigilaba. Y la Biblia declara en otra escritura, dice que Jesús dice, el que me envió conmigo está, porque las cosas que yo hago a él le agradan. Y en cuanto a la carpintería, en cuanto a su trabajo, de seguro que su trabajo era excelente y la gente admiraba eso. Uy, qué hermosa banca, qué hermosa silla que nos hizo ese joven Jesús. Miren lo que dice el versículo 38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que Él hiciera todas las cosas bien hechas, que su labor fuese una labor buena. Eso es importantísimo, querida iglesia, saber que Jesús el Señor, siendo ese hombre que estuvo sobre la tierra, que llevó adelante un ministerio, en Él hubo una gracia muy especial. Y además, como una gracia muy especial, había en Él algo muy lindo. Del diablo ni del mundo existió en la vida de Él nada. En una ocasión, vamos a ver lo que dice la Biblia. En San Juan 14, verso 30. Este versículo nos da testimonio. ¿Qué tenía el diablo en la vida de Jesús? Miren lo que dice. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Pues el diablo. Dice, y él nada tiene en mí. Mire qué cosa tan preciosa, que el mismo Jesús le está diciendo al diablo, usted no tiene nada en mí. O sea, había razón, querida iglesia, había razón para que el Espíritu Santo posara sobre él y permaneciera sobre él. Es que fue un hombre limpio. Fue totalmente un hombre sano, pero limpio totalmente en su vida, completamente limpio. Siempre dependió de su Padre Celestial para todo. Para todo dependió de su Padre. Todo lo que él se movía, ministraba, trabajaba, todo era guiado por su Padre Celestial. Miremos en Juan 14, 10 y 11. 10 y 11 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Ahí nos está dando testimonio el mismo Jesús, que Él dependía de su Padre. Que todo lo que Él hacía, todo lo que Jesús hacía en su ministerio, en su ir y en su venir, todo era dependiendo de su Padre Celestial, que eso es muy precioso. Vuelvo a hacer mención, causas por las cuales el Espíritu Santo moró sobre la vida de Jesús, porque Él siempre estuvo sometido a su Padre Celestial. En San Juan 8, verso 29, hay otro testimonio bíblico. Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es que uno piensa que solamente el estar orando lo ve Dios, o el estar cantando lo ve Dios, o el estar en una reunión solamente lo ve Dios. No, Dios ve mientras usted cocina, mientras yo trabajo,
mientras yo negocio, mientras yo compro, Él me está viendo en todo lugar. Y es lo que el Señor está diciendo. Dice, no me ha dejado solo porque yo hago siempre, oiga, siempre, lo que a Él le agrada. Esa fue la vida de Jesús. Un hombre enamoradísimo de su Padre, conectado con su Padre continuamente y siempre hizo lo que a su Padre le agradaba. Otra situación que veo en la vida de Jesús, otro punto importante, he estado trabajando en esta área en la Biblia, buscando un lado y otro acerca de este hombre llamado Jesús. ¿Por qué fue tan especial? Saben, Jesús, el Señor, fue muy sociable. Él no estaba metido a toda hora en el templo ahí. No, Él fue abierto a las gentes. Entonces la gente lo conoció, se hizo muy popular. Entonces la gente lo invitaba a reuniones. En una ocasión estuvo en un lugar muy especial, en San Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, nos muestra la Biblia que estuvo en unas bodas. Del 1 al 11 voy a leer para la gloria de Dios. Pongamos la atención a esta lectura. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevad al maestresala, y se la llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahí encontramos a Jesús en una reunión especial. No fue a beber, no fue a embriagarse, no fue a bailar, fue a mostrar la gloria de su Padre. Entonces fue un hombre que fue sociable. Él iba a las reuniones donde lo invitaban, él iba, y siempre a Jesús se le presentaba la oportunidad para hacer algo que glorificara a Dios. Quiero presentarles otro punto acerca de lo que Jesús hizo. En el mismo Juan, capítulo 11, un tema bastante conocido, versículo 32 al 44. Dice la Escritura, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿a dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos
y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatarle y dejarle ir. Aquí encontramos a Jesús en un sepelio. Ya el hombre estaba maloliente allá en la sepultura. Jesús llega ahí no solamente a condolerse de la familia, no solamente a darle una condolencia a María y a Marta. Jesús fue a ese lugar para la gloria de su Padre. Eso nos enseña a nosotros muchas cosas bonitas, que es necesario en el lugar donde vamos que el Señor sea glorificado, y no solamente tanto hablar, sino nuestro testimonio. ¿Cómo es nuestro testimonio? El testimonio de Jesús fue muy precioso. También lo invitó un fariseo. Miremoslo en San Lucas, capítulo 7, versículos 36 en adelante. Dice la Escritura: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese pan con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y lo ungió con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocerías qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces Jesús respondió: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno de ellos le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso aquel a quien perdono más. Y él le dijo: rectamente ha respondido. Y vuelto la mujer dijo: Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y dijo a ella: tus pecados te son perdonados. Encontramos a Jesús en otra escena. Muy sociable el hombre. Iba donde lo invitaban, no importaba a quién lo invitara, porque estos fariseos lo invitaban era para condenarlo, para juzgarlo. Pero a Jesús no le importaba eso. Jesús iba con el propósito de que se presentara la oportunidad de glorificar a su Padre Celestial. ¿Habría razón para que el Espíritu Santo posara sobre él? Lógico que sí. Mucha razón, sobradas razones, porque realmente su vida fue una vida totalmente limpia, totalmente libre. ¿Qué nos quiere enseñar la palabra en esta tarde a nosotros? El Espíritu Santo está ofrecido para la iglesia. Miremos lo que dice San Juan 14:16. Miren lo que dice la palabra. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Y vea esta aclaración que hace: pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí nos está hablando Jesús el Señor acerca de que ese Espíritu Santo que estuvo en la vida de Él está con nosotros en la reunión. Pero algo más grande, que dice que estará en nosotros. O sea que el Espíritu Santo busca a hombres y mujeres fieles a Él, para que el Espíritu Santo pose sobre él y permanezca ahí. ¿Cómo el Señor nos ha limpiado con su palabra? En el mismo Juan, capítulo 15, versículo 3, dice la palabra lo siguiente: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí ve que ya el Señor nos limpió? Hemos oído la palabra,
Nos han predicado la palabra, la hemos leído y esa palabra se ha encargado de limpiarnos. ¿Qué quiere el Señor? Que permanezcamos en esa limpieza. Eso es lo que Él quiere. Versículo 5 dice: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Si el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si ve, ahí está el secreto de permanecer en Él. Permanecer en Él, nadie puede permanecer en Él si no está limpio. Por eso nos limpió. Nos limpió para poder permanecer en Él. Al permanecer en Él, de lógico que el Santo Espíritu de Dios estará con nosotros y dentro de nosotros. Es promesa real de parte de Él. La vida que Jesús, el Señor, vivió fue una vida muy linda, guiada por el Espíritu Santo, y Él quiere eso con la iglesia, que la iglesia del Señor seamos guiados hoy por el Espíritu Santo. La Biblia me presenta también a un hombre, específicamente a un hombre donde el Espíritu Santo estaba sobre él, y yo quiero que lo miremos en Lucas capítulo 2 versículo 25. Miren lo que dice esta porción. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo, piadoso y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahí encontramos a un hombre que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viniese o viese al ungido del Señor. Ese día Simeón tomó en sus brazos al niño Jesús. Lo tomó. Le había dado promesa al Señor que no moriría hasta que no viera al niño. Miren lo que sigue diciendo tan precioso. Movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Ahí encontramos. El Espíritu Santo que posaba sobre él le había declarado anticipadamente que no iba a morir hasta que viese al ungido de Jehová. Y lo vio. Y cuando lo vio y lo tuvo en sus manos, le dice: Señor, ahora sí despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Jehová. Nos damos cuenta, amados hermanos, cómo la obra del Espíritu Santo en la persona, no solamente en Jesús, gloria a Dios porque estuvo en Jesús y fue grandioso su ministerio, pero es que la oferta está para la iglesia hoy en día. La oferta está para nosotros, que si nos conservamos en limpieza, si nos conservamos cerca de Jesús, en amistad con Él, este Espíritu Santo que estuvo en Jesús y que estuvo en Simeón estará en nosotros. Promesa de Él. Anhelemos porque es que tener la presencia del Espíritu Santo en la vida personal es algo muy soberano, pero Él es muy delicado. Por eso dice la Escritura: no contristéis al Espíritu Santo. Una ofensa, una acción suya mala, una acción mía mala, algo que le fallemos a Él, Él se coloca en la posición de estar triste. Por eso dice: no contristéis al Espíritu Santo. Quiera, mi amado Padre, que esta palabra que les he dado en esta tarde les y me edifique. Porque el propósito del Señor darnos su palabra es que nos edifiquemos con ella. Que sea esa palabra viniendo en nuestra vida y esa palabra, esa unción, pose en nosotros y nos haga creer. Porque dice la Escritura que la fe viene por el oír. Hemos oído esta tarde la palabra y yo sé que la palabra produce en nosotros fe. Voy a hacer oración, rogándole a mi Señor esta palabra, como lo acabo de mencionar, esté en su vida y en la mía. Padre, te doy gracias por tu palabra de vida. Padre, tu Espíritu Santo que estuvo en la vida de Jesús y que estuvo en hombres de la antigüedad que vivieron una vida limpia. Te pido, Padre, que ese Espíritu Santo pose en nosotros, pose en la iglesia que te ama,
que vive para ti. Pose en la iglesia que sigue tus pisadas. Espíritu Santo, ven a nosotros. Alumbra nuestro andar, nuestro vivir. Alumbra nuestros senderos para servirte y seguirte todos los días, entre tanto estemos aquí sobre la tierra. Sé que tu palabra es viva, Padre, y la recibimos en el nombre del Señor Jesús. Bendito el Padre, y bendito el Hijo, y bendito el Espíritu Santo. Amén, hermano. Mi Señor le bendiga abundantemente.